Hola familia, bienvenidos a World Financial. En este video vamos a ver qué es la acción del precio y cómo entender la acción del precio. Vamos a ver diferentes claves, ¿no? 5 claves para hacer acción del precio de manera eficiente, ya que es una de las formas de hacer trading más rentable que existen. Yo creo que no hay muchas estrategias rentables que no usen este método, ¿bien? Así que empecemos. Por ejemplo, en este video vamos a ver estadísticas, ¿bien? Que es importante para hacer trading, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ver la Fibonacci, por ejemplo, en la onda 2, que hay un 73%, por ejemplo, hay un 73% de probabilidades de que la onda 2 llegue al 50 y el 61 de los niveles de Fibonacci. Es importantísimo saber esto, ¿bien? Y yo creo que ningún video tutorial de internet no dan esta estadística, ¿bien? Así que eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿bien? Ahora vamos a empezar con lo básico, ¿bien? Así que clave número 1, entender la secuencia de máximos y mínimos. ¿Qué es esto? En esencia, operar con la acción del precio se basa en un juego de máximos y mínimos, ¿bien? Los inversores de acción del precio pueden seguir una secuencia de máximos y mínimos para trazar las tendencias emergentes en su mercado, ¿bien? Por ejemplo, si un precio está cotizando en máximos y mínimos más altos, esto indica que la tendencia es alcista, ¿bien? Si cotiza en máximos y mínimos más bajos, es decir, una secuencia de altos y bajos, estamos hablando de una tendencia bajista, ¿bien? Los inversores pueden utilizar sus conocimientos de la secuencia de máximos y mínimos para elegir un punto de entrada en el extremo inferior en caso de una tendencia alcista, ¿bien? Y establecer un stop por debajo del mínimo, ¿bien? Clave número 2, operar con soportes y resistencias. Yo creo que muchos de ustedes ya saben marcar soportes y resistencias. Por ejemplo, tenemos un rango, ¿bien? Donde el techo, ¿bien? Donde no pudo penetrar, se ha vuelto a la baja, pues eso es una resistencia. En el momento que la rompe, primero, como en la clave número 1, ya ahora tenemos una secuencia de máximo, un máximo, mínimo, ¿bien? Y ahora un nuevo máximo, ¿bien? Ahora, la resistencia rota suele funcionar como soporte, ¿bien? Y aquí es donde deberíamos entrar en compra, ¿bien? Y poner un stop por debajo, ¿bien? Bien, lo más probable que haga es que supere el máximo anterior, ¿bien? Y esto es una nueva zona. Yo recomiendo que un soporte, una resistencia, tenga más de un testeo, ¿bien? Por ejemplo, si vuelve a testear esa zona, yo no me da mucha confianza el máximo anterior porque solamente llegó una vez al precio, ¿bien? Bien, supongamos que funcione, ¿bien? Sigue arriba, sigue para arriba, y luego rompe el mínimo anterior. Y esto se le llama zona pivote, ¿bien? Donde ha sido una resistencia y luego ha sido rota y fue soporte luego, en esa misma zona de precio, el precio logró romper su máximo anterior otra vez, ¿bien? Y luego ha caído. Y donde el soporte anterior ahora se convierte en resistencia. Esta zona es conocida como zona pivote, ¿bien? Bien, acá entraríamos en short. Y así es como se opera un soporte o una resistencia. Pero no solamente tenemos eh, resistencias y soportes estáticos, ¿bien? Como en este caso que les mostré. También tenemos soportes y resistencias dinámicas, que son las líneas de tendencia, ¿bien? ¿Cómo se marca una línea de tendencia? Bien, vamos a entrar en vivo, por ejemplo, en la herramienta tenemos línea de tendencia semi-recta, ¿bien? Hacemos clic. Es importante que tengamos el imán porque es importante tener precisión en esto, ¿bien? Porque si lo marcamos así nomás, pues se va a deformar la línea de tendencia. Y es importante tener precisión en el análisis técnico, ¿bien? Bien, ¿cómo hacemos para marcar una línea de tendencia? Bien,
lo que tenemos que hacer es ir al mínimo en una tendencia alcista, ir al mínimo, hacer clic, bien, y luego buscar otro mínimo relevante, bien. ¿Cómo se confirma una línea de tendencia? Bien, cuando tenemos dos testeos es una potencial línea de tendencia. Cuando se confirma tiene 3 testeos, bien. Se confirma con 3 testeos. 2 es potencial, bien. Bien, ya sabemos cómo qué es la secuencia de máximos y mínimos. Ya sabemos qué es cómo operar con soportes y resistencias. Líneas de tendencias dinámicas también, ¿bien? Clave número 3. Identificar patrones chartistas, ¿bien? Es muy fácil buscar patrones chartistas, ¿bien? Van a Google y ponen patrones chartistas, si quieren en español, ¿bien? Por ejemplo, tenemos los doble techo, ¿bien? Que se genera al tener dos testeos hacia una misma zona de precios más alto, bien, y rompe el cuello, bien, que vendría a ser el último mínimo. Y se activa un doble techo, bien. Lo mismo sucede en una tendencia bajista, que vendría a ser un doble suelo, bien. Estos patrones son de tipo reversión, bien. Es para anticipar una vuelta en el mercado, un cambio de dirección, bien. Lo bueno de esto es que podemos también buscar un objetivo mínimo, ¿bien? Por ejemplo, si encontramos un doble techo, la altura del mínimo al último máximo, donde ha testeado 2 veces, lo proyectamos hacia abajo desde el cuello y ahí tenemos un primer objetivo, ¿bien? Que es muy fiable, ¿bien? Acá, por ejemplo, tenemos donde podríamos poner el stop, donde la entrada y donde el objetivo, ¿bien? Que vendría a ser la altura del doble techo, ¿bien? También otro patrón de reversión es el hombro cabeza hombro, ¿bien? Donde hay un máximo, un mínimo, un máximo que supera el mínimo anterior y luego vuelve al último mínimo y luego hace otro máximo, pero no supera el máximo anterior. Y se queda en la misma zona, acá no me lo marca, pero se queda más o menos en la misma zona del máximo anterior, ¿bien? Que vendría a ser este. Y este vendría a ser el cuello, ¿bien? Donde el precio no ha logrado superar a la baja, pero tampoco el precio supera resistencias, con lo cual es una consolidación. Pero si rompe el cuello de los últimos mínimos, vendría a ser, pues se activa un hombro cabeza a hombro. Y es un patrón muy fiable de reversión, ¿bien? Lo bueno de esto es que también tenemos podemos buscar un posible objetivo, que es la altura de, vendría a ser la cabeza, del hombro cabeza a hombro, hasta el cuello. La proyectamos cuando rompe y ahí tenemos un posible objetivo. Es un patrón muy fiable. Otro patrón de reversión, pues la cuña alcista. Por lo general, la cuña alcista suele tener divergencias en los máximos. Por ejemplo, el mercado viene de una tendencia alcista, hace una corrección, luego hace un nuevo máximo, pero ese nuevo máximo queda muy cerquita del máximo anterior, ¿bien? Eso lo que nos indica es que el precio tiene debilidad, ¿bien? Y así es como se forma una cuña alcista. Recomiendo que tenga más de 2 testeos, ¿bien? Donde se encierra y luego rompe hacia la baja. También tenemos patrones de continuación de la tendencia. Por ejemplo, una cuña, ¿bien? ¿Cómo se forma? Pues viene de una tendencia alcista, ¿bien? Hace una corrección, ¿bien? En zigzags, donde viene comprimiendo precio y volumen. Recomiendo que estas líneas, ¿bien? De tendencia, ¿bien? Que son pequeñas, pues tenga más de 2 testeos, ¿bien? Que es más confiable, tenga 3 testeos, ¿bien? Son mucho más confiables. Entramos cuando rompe, es decir, entramos en breakouts. Bien, lo bueno de acá es que tenemos cómo se opera. Por ejemplo, entramos cuando rompe, ponemos un stop por debajo, que vendría a ser el último mínimo, ¿bien?
Y el objetivo es toda la altura, ¿bien? Del patrón, ¿bien? Bien, ¿qué otros patrones tenemos? Tenemos el rectángulo alcista, que vendría a ser una zona de consolidación, ¿bien? Donde no hace nuevo máximo y tampoco nuevo mínimo, y cuando rompe al alza los antiguos máximos, pues se activa este patrón, donde ponemos un stop por debajo de ese mínimo y buscamos un objetivo también como en la cuña de todo el patrón, bien, la altura de todo el patrón, ¿bien? Y ahí es donde buscamos un objetivo mínimo. También tenemos al Barenderín, donde hay una compresión del precio y volumen, donde no hace ni nuevos máximos ni nuevos mínimos, se va comprimiendo el precio, ¿bien? Bien, se opera similar, entramos cuando rompe, ponemos un stop por debajo del último mínimo, ¿bien? Y buscamos el objetivo de toda la altura del patrón, ¿bien? También, bueno, en sentido contrario, ¿bien? En caso de una tendencia bajista. Y otros patrones, por ejemplo, tenemos al triángulo ascendente, donde no hace nuevos máximos, pero hace nuevos mínimos, ¿bien? Cuando es rota, pues lo mismo. Entramos en la ruptura y ponemos un stop por debajo del último mínimo y el objetivo también es la altura del patrón. Bien, también lo tenemos descendente y después el famoso triángulo, ¿bien? En el caso del triángulo es diferente al banderín porque el triángulo es más grande, ¿bien? Donde no hay ni nuevos máximos ni nuevos mínimos, ¿bien? Y entramos en la ruptura del último máximo, ¿bien? Donde ha roto las líneas, ¿bien? Bien, el objetivo es la altura del triángulo, ¿bien? La altura del triángulo, un objetivo mínimo, ¿bien? Todo esto lo vamos a analizar en un gráfico más adelante. En este caso es la teoría de lo que le estoy mostrando. Clave número 4. Entrar en la tendencia tras un retroceso, ¿bien? ¿Qué son los retrocesos de Fibonacci? Es un método para determinar potenciales niveles de resistencia o soporte en el precio de un instrumento financiero, ¿bien? Se basa en la idea de que el precio rompe una parte predecible de un movimiento original para después continuar y moverse en la dirección original, ¿bien? Hay ciertas estadísticas, esto se opera con las ondas de Elliott, ¿bien? Que les voy a mostrar resumidamente. Por ejemplo, tenemos un máximo, un mínimo, donde es una onda 1 y una onda 2. El retroceso es la onda 2. Luego tenemos la onda 3, que es, se genera un nuevo máximo, ¿bien? Y luego tenemos la onda 4 y la última onda que es la quinta, ¿bien? Y luego viene un retroceso en A, B, C, ¿bien? Pero esto es más o menos lo básico. Se opera también con Fibonacci, por ejemplo, marcamos del último mínimo al último máximo, ¿bien? Y acá hay estadísticas, ¿bien? Por ejemplo, en un 73% de las veces, el retroceso de la onda 2, es decir, la que le estoy marcando ahora, llega al 50 y al 61,8 de las Fibonacci, para luego continuar con la tendencia general. Esta estadística es muy importante. En ningún video de internet sobre Fibonacci veo que dicen esta estadística, ¿bien? Que es muy importante. La mayoría opera en cualquier zona del 38, 50 y 61. Pero sabiendo ustedes esta estadística, pues ya tienen mucha información valiosa, ¿bien? Para entrar en el mercado. ¿Bien? Otra estadística, por ejemplo, cuando hace nuevo máximo, pues marcamos el retroceso, el último mínimo del retroceso de la onda 2 y el final de la onda 3. ¿Bien? Bien, estadísticamente, en un 60% de las veces, al 30 y el 50% de FIBO, ¿bien? Es decir, podríamos esperar un retroceso mínimo en el 38 y el 50 y poner un stop por debajo del 50% y entrar en el long, ¿bien? Otra estadística, ¿bien? ¿Eso qué significa? Pues que la onda 4 suele tener un retroceso no muy profundo, ¿bien?
pero ustedes ya sabiendo esta estadística pueden entrar al mercado. Pero no solamente tenemos los retrocesos de Fibonacci, también tenemos las extensiones, que sirven para marcar posibles objetivos del precio. Por ejemplo, hacemos clic en el último mínimo, al último máximo, ¿bien? Y ahí, como ven, tenemos los niveles de las extensiones de Fibonacci. El 0,61, el 100% del movimiento anterior y el 1,38, ¿bien? ¿Cuáles son los niveles claves? El 0,61. Hay un 99% de probabilidades de que el precio llegue a esa zona. Es la zona de alta probabilidad estadística, ¿bien? Así que ya saben cómo, ya con esto ustedes ya se pueden armar una estrategia y empezar a practicar, ¿no? Practicar y ver más o menos lo que les funciona. Pero generalmente en un 99% de los casos, es una estadística real la que le estoy dando, el precio llega al 0,61, ¿bien? Podemos tenerlo como objetivo principal. Clave número 5, ¿bien? Patrones de velas. Hay muchos patrones de velas. En esta ocasión les voy a enseñar solamente 4, que para mí son las más importantes, ¿bien? Hay cientos de patrones. Hay muchas que no valen la pena mostrarlas porque no valen la pena para mí. O sea, para mí estas son los 4 patrones de velas más importantes que deberías identificar. Por ejemplo, los patrones más comunes y que tienen mayor eficiencia son la envolvente y el martillo, ¿bien? En el caso del envolvente hay un 74% de probabilidades de que funcione, ¿bien? De que reanude la tendencia subyacente. Por ejemplo, si vemos que hay un impulso fuerte, identificamos un retroceso y supongamos que acá hay un soporte, y por ejemplo también tenemos que el precio se encuentra en los niveles de Fibonacci, vemos uno de estos patrones, en el caso de la envolvente hay un 74% de que reanude la tendencia subyacente. En el caso del martillo hay un 69% de probabilidades de que reanude la tendencia subyacente, ¿bien? Solamente estos dos patrones son los que más funcionan, ¿bien? Luego hay unos patrones interesantes que les quiero mostrar, que es el Harami y las Doji. Por ejemplo, sirven para identificar la fortaleza de una tendencia. Por ejemplo, si se van presentando las Harami, por ejemplo, en una tendencia alcista, pues vemos que predomina la demanda. Y en la corrección vemos que hay dojis, por ejemplo, pues lo normal es pensar que la demanda es la que tiene más fuerza que la oferta. Entonces deberíamos meterle compra en estos casos, ¿bien? Es más probable que el precio suba porque la demanda tiene mucho más fuerza que la oferta, porque vemos que la demanda, cuando sube el precio, se presentan las haramis, ¿bien? Estas velas con cuerpos grandes, ¿bien? Por lo general no tienen ni mucha mecha, no tiene, y eso demuestra que la demanda predomina, ¿bien? Y cuando corrige el mercado, ¿bien? Hace un retroceso, vemos que se presentan las dojis. Eso, ahí podemos ver que hay ausencia de la oferta, con lo cual es mucho más probable que la demanda siga predominando, ¿bien? Así que para mí esos son los 4 patrones que más deberías tener en cuenta, ¿bien? Así que ya con esto ya ustedes se pueden armar una estrategia y ya más o menos entender todo lo que tiene que ver con la acción del precio, ¿bien? Bien, ahora vamos a poner a prueba todo lo aprendido, las 5 claves que les enseñé en este video, ¿bien? En el gráfico de Nike, ¿bien? Bien, primero lo que tenemos que hacer es identificar la tendencia. Claramente son máximos y mínimos crecientes, con lo cual es alcista, ¿bien? Marcamos las líneas, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿bien? Y como vemos solamente tiene 2 testeos, así que no le vamos a dar mucha importancia, ¿bien? Porque no fue confirmada, ¿bien? Bien, vamos a buscar algún soporte, por ejemplo acá vino 2 veces.
justo en esta zona de precios. Vino 3 veces, mira. 1, 2, 3. Bien. Ya tenemos un soporte, una resistencia, ¿bien? Una resistencia que fue rota, con lo cual ahora esperaríamos que funcione como soporte. Vamos a ver qué pasa con el precio después. Bien, en este caso me rompió la línea de tendencia que no fue confirmada en ningún momento. Bien, continuamos con el precio. Hace un retroceso, casi me testea el soporte. Bien, acá hay un retroceso en A, B, C. Y miren acá cómo funciona la acción del precio. Acá me está demostrando cierta debilidad. Por ejemplo, acá, en este último mínimo, hay dojis. ¿Bien? En ABC. ¿Bien? También podríamos usar las retrocesos de Fibonacci para ver si el retroceso es proporcional a la subida. Marcamos y vemos que se encuentra entre el 38 y el 50 en un soporte que tiene 3 testeos. ¿Bien? Y hay una doji justo al tocar esa zona. Así que acá tranquilamente podríamos armar una estrategia. Entramos acá, por ejemplo. Vamos a poner un stop, pues, sí, abajo del 0.61. Y un target, vamos a usar las extensiones. Y un target al 0.61. Nos da un ratio, vamos a ver si lo movemos. Bien. Bien, el mercado baja, me amagó en romper el soporte. Y justo acá, como ven, hay mucho volumen. Si rompe, hay intención bajista, es decir, es muy probable que nos salte el stop. En caso de que suba, pues este esfuerzo es muy probable que el precio siga subiendo. Hay más probabilidades, porque acá hay un esfuerzo, pero hasta que no rompa, por ejemplo, en esta zona, estas resistencias, por ejemplo, pues no sabemos si este esfuerzo es alcista o bajista, no lo sabemos. Pero es un esfuerzo que va a terminar en un resultado. ¿Bien? Continuamos. Bien, vemos que el mercado rompe esa resistencia, con lo cual va a nuestro favor. Bien, vemos que sube. Acá tranquilamente podríamos poner el stop a break-even, a no perder. ¿Bien? Tranquilamente, porque el precio podría rebotar en esta resistencia. Bien, vemos que el precio reacciona en el último máximo. Así que podríamos recoger ganancias tranquilamente, pero en mi caso lo voy a dejar a ver qué sucede con el precio luego. Bien, empieza a caer el mercado. Hasta el momento no llega al 0.61, como vemos acá. Hace un nuevo máximo, un mínimo, un máximo, pero acá hay debilidad. Si ustedes tienen experiencia, pues podrían cerrar acá. ¿Sí? Deberían cerrar acá, porque hay debilidad en el precio. Bien, el mercado sigue bajando y cae otra vez al soporte. Si ustedes salieron, acá podrían entrar otra vez. Justo en la media móvil, me va a testear la media móvil y a esta resistencia. Así que armamos otra estrategia. Ponemos un soporte, un stop. Si marcamos la FIBO, bien, llegó al 50 y al 38. Vamos a poner un stop por debajo del 0.61. Y un target. Mira, acá les quiero mostrar algo interesante. Esto se llama clúster de Fibonacci. Cuando los niveles están muy cerca del otro, ¿bien? Por ejemplo acá tenemos el 0.61 de este impulso. Y acá tenemos el 0.61 de este impulso, ¿bien? Esta zona se llama clúster de Fibonacci, ¿bien? Así que tenemos dos estrategias acá. Por ejemplo, esta todavía no llegó, ¿bien? Y acá tenemos una segunda estrategia que recién activamos una compra. Y vamos a poner el take profit al 0.61. Es una zona muy importante. Es muy probable que teste esa zona. Vamos a ver qué sucede con el precio. Bien. Acá tranquilamente podríamos ponerlo en break-even. Bien. Bien.
para que lo pusieron en break-even, pues saltó el break-even. Ojo porque acá llegó al máximo, con lo cual acá se generó una resistencia, ¿bien? No logró superar el máximo anterior, con lo cual es una resistencia, ¿bien? Bien, continuamos. Logró testearlo otra vez la resistencia. Bien. Bien, acá ya saltó el target. Bien, para los que aguantaron la posición, pues tenemos una ganancia. Y los que aguantaron la posición del anterior trade también saltó ganancias. Con un ratio de riesgo-beneficio más o menos 2:1. Bien, más o menos, un poquito más. Así que es un muy buen ratio. Bien, el precio continúa. Bien, ya rota la resistencia, pues esto pasa a ser soporte. Bien, continuamos. Bien, vamos a marcar la Fibonacci, a ver si el retroceso es proporcional a la subida. Y vemos que se encuentra en el 38.50. Así que tenemos testeo el soporte. Y el precio se encuentra en el 38.50. Tranquilamente, nosotros al ver una reacción alcista, podríamos entrar. Voy a borrar las extensiones las antiguas estrategias. Bien, acá ya podríamos armarnos una estrategia. Vamos a poner esto. Vamos a poner un stop por debajo del 0.61 y un posible target al 0.61. En caso que nosotros creemos que podría subir más, pues vamos subiendo el stop. Bien, podríamos buscar otro objetivo al 100% de movimiento. Así que vamos a ver qué sucede con el precio. Bien, acá ya testeó el 0.61. Si nosotros creemos que va a haber una corrección, pues abandonamos el trade y recogemos ganancias. Bien, o podemos recoger la mitad de la operación y dejar a la otra mitad de la operación la dejamos correr las ganancias. Una buena forma de hacer esto es ir colocando el stop en los últimos mínimos. Recuerden que una tendencia alcista son máximos y mínimos que sienten. ¿Bien? Por ejemplo, vemos que el precio sube, podríamos poner un stop por debajo, ¿bien? Cuando van marcando últimos mínimos. Bueno, acá ya nos hubiera saltado, ¿bien? El target. Pero como vemos, ya tenemos 3 operaciones ganadoras. Y el mercado ahí recién cae. Bien, esto fue todo, así que espero que les haya gustado el video. Espero que hayan entendido la acción del precio, ya que es muy importante. Y yo sé que les va a ayudar para que ustedes puedan ganar en el mercado. Así que compártanlo con un amigo, suscríbanse y activen la campanita, denle like al video y nos vemos en la siguiente entrega.